Hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. Otra vez nos encontramos en Hechos y Palabras de la Docencia para hablar en esta oportunidad acerca de el abuso y maltrato infantil. Hoy vamos a estar con la licenciada Laura Romero, compañera mía, docente de Marcos Paz, para hablar acerca de este tema que eh, yo pienso que muchas personas pensarán que atañe solamente a ver, al campo de la psicología, y por supuesto que sí, pero que también como una problemática social se encuentra ligada, por supuesto, al ámbito de la escuela, porque en la escuela es en donde creo yo, creo que al igual que mis compañeros, compartimos esa idea, debemos tratar o tiene que haber un tratamiento o una prevención apenas, si se quiere, acerca de este tema. Y es muy importante este tema porque hay mucho desconocimiento. Y ahí me pongo en primer lugar yo también, porque hablando con mi compañera pude entender muchas cuestiones. Yo estoy muy contenta con la charla de hoy, porque como siempre les digo, desde mi parte no intento enseñarle nada a nadie, pero hoy Laura nos va a traer su conocimiento y creo que sí, hoy vamos a aprender y vamos a aprender todos. Eh, Así que estoy muy ansiosa por empezar a charlar con Laura, a ver qué podemos hacer, de qué se trata. Primero, cuando hablamos de abuso y maltrato infantil, vamos a estar desarticulando y escarbando a ver qué es lo que hay allí en esos conceptos y por sobre todas las cosas, qué podemos hacer los docentes. Seguramente algunas estarán pensando que, bueno, hoy no es la problemática por el tema de esta situación actual de pandemia y ASPO, pero sin embargo es un buen momento, pienso yo, para darle curso a este tema y que podamos empezar a pensar en qué podemos hacer para cuando volvamos y por qué no tal vez alguna actividad que tenga que ver con esta problemática. Por otro lado, es muy importante también en esta semana de la ESI, la educación sexual integral, charlarlo y ver también, si se quiere, cómo poder abordarla desde esta materia. Así que bueno, hola Laura, hola Luna, ¿cómo estás? Y hola Lula, ¿cómo estás? Después les comento también algo que hicimos ayer con todos los sextos años, en donde hicimos un gran programa hecho por los chicos, donde tuve el honor de participar y poderlos escuchar. Un gran programa que por supuesto los invito a participar todos los sábados a las 16 horas para escuchar a los alumnos de sexto año y a los exalumnos que responden muchas inquietudes que tienen los alumnos de sexto hoy. Y para generar el famoso vínculo de manera genuina, ¿no? Más allá de poner una nota de si se conecta o no se conecta, me parece una estrategia pedagógica, aunque sea el día sábado, súper interesante. Así que bueno, buenas noches a ustedes y vamos a darle el pase para que se pueda sumar la licenciada Laura Romero. Espero que se vea bien. Vamos a saludar acá mis dos alumnas. Hola Noé. Y esperamos que se conecte Laura. A ver, espero que no haya problemas hoy. Mientras la esperamos. Ahí va. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola. Hola Eva, hola, buenas noches. ¿Cómo Bien, estás? gracias. Vamos a Bien, acomodar ¿vos? esto. Bien, todo tranquilo, ¿Se acá escucha, se escucha esperándote. bien? ¿Se escucha bien? ¿Vos estás con auriculares? No. No, no, no. Ah, no, se te escucha Te bien escucho igual, ¿eh? perfecto. Bueno, bien. Eso ya es Te escucho muy y te bueno veo empezar así. perfecto. Sí, sí. Bueno, hola Hilda Fleischmann, ¿cómo estás? Ay, hola. Nos está escuchando una profesora también que trabaja en la Escuela Nacional de Marcos Paz, la número 2, una profesora también comprometida con la docencia, una palabra tan usada hoy, ¿no? Pero realmente es una profesora comprometida que hace mucho por sus alumnos, y más allá del horario, que ya no sabemos cuál es el horario escolar, ¿no? Pero que hace mucho y también trabaja con Ujú. la ESI, ¿no, Laura? Hilda, Hilda, está en claro, Hilda sí.
Están Sí, en un proyecto muchísimo. ustedes, el de sacate la mochila. Sí, Ah, sí, bueno. sí, estamos ahí, em, ahí a punto de largar unas capacitaciones eh, la próxima semana en la media 2, así que bueno, ya van a ser convocados, invitados todos y todas las docentes. Ay, qué bueno. ¿Es para los docentes de la media 2 o para también para Sí, gente? Ah, bueno. esa es de la media 2. Después no sé, veremos. Ah, bueno, bueno. Bueno, Laura, hoy le estaba diciendo a la gente que vamos a hablar de abuso y maltrato infantil, que habíamos puesto un título hermoso, ¿se me lo recordás? Sí, la idea de hoy es poder hablar un poco sobre violencia familiar y maltrato contra niños, niñas y adolescentes y por ahí hacer más hincapié sí, en lo que es el abuso sexual. Eh, Nosotras habíamos tenido otro encuentro en este espacio en donde estuvimos charlando un poco acerca de las modalidades de la violencia, de los distintos ámbitos, y bueno, siempre hay mucho más para agregar, para decir, ¿no? Y para reflexionar en torno a este tema, porque es una problemática social que nos atañe a todos y a todas, y ahora que traías esto de la ESI, dado que nosotros como docentes tenemos la obligación de abordarla desde una perspectiva de género, me parece que poder entender estas cuestiones relacionadas a la violencia es fundamental porque en primer lugar por esta cuestión de que el conocimiento siempre empodera, ¿no? Y además, para poder trabajar aquellos mitos o prejuicios que por ahí traemos por desconocimiento, porque no sé, porque fueron formados y consolidados socialmente de esa manera y que muchas veces hace que nos posicionemos en el aula desde ese lugar prejuicioso que lejos de impartir una educación sexual integral tiende a ser reduccionista y hasta puede llegar a generar un daño si yo no sé cómo posicionarme ante determinadas cuestiones porque lo hago desde un lugar prejuicioso, que nos pasa a todos estamos cargados de prejuicios, ¿no? Sí. Entonces, un poco la idea es poder trabajar con, bueno, estos prejuicios, saber qué hay de cierto en esto, qué no, para pararnos desde un lugar lo más sano posible eh, Sí, ante las totalmente. problemáticas de los estudiantes. Y te digo algo, una de las últimas estadísticas que se hicieron respecto de violencia familiar y abuso contra niños, niñas y adolescentes en todo lo que es la provincia de Buenos Aires, dio que el 45% de niños, niñas y adolescentes padecen Oh, violencia familiar, algún tipo de violencia, ¿no? sí, Entonces, es un dato muy importante porque nosotros trabajamos con esos niños, niñas y adolescentes, los docentes. Entonces, no podemos perder de vista que tenemos que hacer algo ante esta problemática social, tenemos que hacer algo y empezar a hacerlo ya, ¿no? No hay tiempo de claro. dilatar esta cuestión. Entonces, y por otra parte, me pareció interesante traer este tema porque los y las docentes somos grandes detectores muchas veces de estas situaciones, ¿no? Sí, Eh, entonces, la escuela es un espacio que muchas veces funciona eh, a modo de sostén y de receptores, ¿no? De estas problemáticas. Muchas veces es el espacio en donde por ahí los adolescentes se animan a poder hablar. Vos nombrabas el programa del que participa Hilda con otras profes, con la sí, profe Yael, Sacate la sí, mochila. Bueno, sí. cuando ellas me comentaban que cuando empezaron a implementar ese programa, empezaron a aparecer un montón de denuncias, ¿no? Un montón de adolescentes que se empezaron a animar a denunciar situaciones de abuso, de violencias que padecían en sus hogares. Entonces, esto nos demuestra cómo cuando se habilitan esos espacios, las y los adolescentes se animan a poder decir, ¿no? Lo que les pasa. Después, por supuesto, habrá que hacer algo con eso. Sí, sí, pues es que Ya eso, abrir. eso seguro. Lo que pasa es que estaba pensando en lo que vos decías, ¿no? Que a veces los docentes detectamos alguna característica o alguna cuestión. Y yo le quería dar una vuelta de tuerca y a veces no detectamos nada, que también es gravísimo.
¿no? La importancia del rol docente hoy es fundamental y qué importante que también desde la formación docente también se pueda pensar en esto, para que no sé si una materia o no sé, pero digamos que piensen los que están en ese lugar para proponer, ¿no? Pero necesitamos Sí, los docentes capacitarnos en estas cuestiones porque sería maravilloso y a veces, vos decías, ¿no? Cuando no tenemos conocimiento es tremendo porque por ahí está a la vista y uno no se da cuenta, ¿no es cierto? Porque uno tiene escaso conocimiento o porque no sabe qué hacer o lo que sea, ¿no? Me contabas vos que hay en el ABC docente, hay así como un documento, un protocolo a seguir muy importante con todos los ítems y características de cada una de las cosas que el docente puede hacer. Así que, bueno, sí, ahí hay una guía, digamos que menciona paso a paso el protocolo a seguir ante determinadas situaciones, que bueno, justamente nos guía si no sabemos qué hacer, ¿no? Digamos, hay pasos formales que hay que seguir ante determinadas problemáticas que se puedan presentar en el aula. ahí está. Eso sí, es un documento que está en el ABC y lo pueden descargar, si no, en todo caso yo lo puedo compartir, no hay problema. Eso Bueno, en cuanto a lo formal, ¿no? Después, bueno, la idea era charlar un poco en relación a esto de la violencia familiar o doméstica, ¿no? Eh, cuando nosotros hablamos de violencia familiar, estamos hablando de una situación de poder y una serie de conductas que se llevan a cabo por acción o omisión dentro del seno de la familia, y en general es contra aquellos miembros que son los más débiles o los más fáciles de vulnerar, ¿no? Eh, y es una problemática muy grave que excede el ámbito de lo íntimo, de lo privado, y que también tiene que ver con ciertas, esto también que digo, tiene que ver con ciertas miradas que hay ante el hecho de que hay como cierta idea o cierta tendencia a creer que lo que sucede dentro de una familia solamente es de índole privado e íntimo, aun cuando eso que sucede tiene que ver con fenómenos de violencia, ¿no? sí, y vos Eh, siempre lo remarcás en todas tus charlas. ¿Por qué es necesario evidenciar esto? ¿Por qué lo tenemos que saber? No, que no es del ámbito privado, porque si se queda en ese lado, es como que el docente o cualquiera que perciba esta situación no puede hacer nada. ¿Por qué? Bueno, primero y fundamental es porque se está vulnerando un derecho del niño, niña o adolescente. Entonces, en la medida en que se está vulnerando un derecho, excede por lejos las paredes de ese hogar, Perfecto, ¿no? perfecto. En primer lugar, eso. Y después, esta idea también lleva, hoy creo que hablábamos con vos de ciertos programas que hacen como o Uh, hacían como una especie de espectáculo ujú. gracioso de situaciones terribles en torno a la violencia familiar. Yo te mencionaba el programa este Policías en Acción, que ahora por suerte Sí, no está sí, más, ¿no? sí, Pero en donde por ahí se mostraban situaciones tremendamente dolorosas, como si fuera un espectáculo, ¿no? Como si fuera un sí, sí, espectáculo gracioso, sí, y sí, había sí, sí. situaciones muy conflictivas y muy dolorosas respecto a la violencia familiar. Eh, en Nosotros le decimos relación a esto de nosotros decimos la espectacularización de los medios, ¿no? Con respecto es a eso, temáticas. es eso, Claro. exactamente, exactamente. Pero bueno, es sobre temáticas que realmente no se las puede tomar para la risa o no se las puede tomar de otra forma que no sea de una manera muy seria, ¿no? Claro, Eh, entonces, en esto, en este sentido es que decimos que excede lo privado. ¿Por qué? Porque el Estado, a través de sus distintas instituciones, algo tiene que hacer para garantizar los derechos que están siendo vulnerados en un niño, niña o adolescente que está expuesto a estas situaciones de violencia intrafamiliar, ¿no? sí, sí. Eh, y además, para prevenir también que muchas veces sucede que se da cierta repetición intergeneracional en la forma de vincularnos,
¿no? Porque un niño o una niña que está expuesta a situaciones de violencia está aprendiendo que esa es la manera de comunicarse. Digo, está aprendiendo que esa es la forma de vincularse, está aprendiendo que esa es la forma de resolución de problemas. Y muchas veces se ve que se tiende a repetir esto, ¿no? Eh, Sí, lo que voy a dejar en claro es que no es un destino inevitable. No estoy diciendo que personas que han crecido en un ambiente de violencia inevitablemente van a ser violentos, porque por suerte no es así, ¿no? sí, Pero sí, digo, sí, sí, en muchas situaciones en donde se ven adultos violentos, quizás si cuando esos adultos fueron niños hubiesen intervenido quienes debían intervenir, se evitaba que ese ciclo de repitencia suceda. claro, sí, se Eh, entiende. Sí, sí. ¿Por qué? Porque una persona que ha sido violentada una vez adulto tiene la capacidad de elegir, o repito, Mm. o hago lo contrario, ¿no? O voy por el otro camino. Esto tiene que ver con lo que Freud llamaba responsabilidad subjetiva y con la decisión, con lo que elige uno. Hay una, hay una frase de Jean-Paul Sartre que a mí me encanta, que dice, uno es lo que hace con lo que hicieron de uno, Mm. ¿no? Sí, 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 Eh, Me parece muy interesante esa frase, porque fíjate que no dice uno es lo que hicieron de uno, porque sí, uno es lo que hicieron de uno es culpar a lo que me pasó y claro. no tener nada que ver con mi propia existencia, Sí, ¿no? sí, sí, No, sí. es lo que hago. A mí me pueden haber pasado un montón de cosas, pero de ahí yo elijo o voy para un camino o voy para el otro, Lo ¿no? podríamos poner en la categoría de mito a eso, ¿no? Que vos ibas a tocar después eso, pero sería que también como un mito, ¿no? Uno piensa, ah, mira, y bueno, a mí me trataron así, ¿no? Entonces, Exactamente, es lógico que responda así. Y bueno, eso está. sí. Por eso yo digo, qué importante conocer, ¿no? Porque uno puede llegar a pensar, bueno, hablamos de abuso infantil o maltrato y pensamos, no sé, las peores cosas, pero en la cotidianeidad vemos, no te digo, no sé si todo el tiempo, pero se ve y se ve seguido. Y en el aula se ve mucho, ¿no? Si estuviéramos en el aula, ¿no? ¿Cuáles son esos indicadores? Alguno, a ver, así como que para que el docente se dé cuenta, por ejemplo, Indicador de qué decís vos. y de este maltrato que pueda llegar a tener, porque De- uno, pero pensando en cosas cotidianas, ¿no? Porque uno piensa eh, en lo exponencial, uno dice, ay, no, bueno, maltrato, no sé, lo mata a trompadas al hijo, o por ejemplo, abuso, se me ocurre el abuso, bueno, el abuso sexual, ¿no? Pero en la cotidianidad por ahí, hablábamos el otro día, ¿no? Que un alumno venga sin comer, por ejemplo, y le empieza a doler la panza, se piensa a marear, uno llama por teléfono a los padres, y de repente vos le preguntas, ¿comiste hoy? No. ¿Y cómo no comiste? Bueno, puede ser por muchas cosas, pero también por un destrato, podríamos decir un abandono, si es un menor de persona. Sí, claro. A ver, hay una modalidad de la violencia que tiene que ver con el abandono físico, ¿no? El abandono físico tiene que ver con no poder solventar las necesidades básicas de un niño o niña. eh, Cuando se tienen, y voy a aclarar esto, cuando se tienen las posibilidades de hacerlo. Esto es Exacto. fundamental. ¿Por qué? Porque si se tienen las posibilidades, si una familia tiene la posibilidad material, ¿sí? De Sí, alimentar a un niño y no lo hace, ¿sí? O hay algún tipo de negligencia, no lo hace por el motivo que fuere, estamos hablando de abandono físico dentro del seno familiar. Ahora, si otra familia hace exactamente lo mismo, pero por una cuestión de exclusión social, de marginalidad, eh, y que está viviendo en situación de pobreza, ya el maltrato no es familiar, el maltrato es exactamente. social contra toda esa familia que está padeciendo. Exactamente. Exacto. Y Sí. esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si no lo que terminamos haciendo es penalizando la pobreza, ¿no? Criminalizando las Perfecto. necesidades. Entonces, eh, y acá nuevamente esto de cómo el maltrato excede lo privado, ¿no? Sí. Y tiene que ver con una problemática social. Yo no le puedo decir a una mamá, usted es una violenta con su hijo porque no le dio de comer, si esa mamá no tiene que darle de comer. Pero qué Eh, interesante, ¿no? Porque yo estaba pensando en lo que dijiste anteriormente, la espectacularización, ¿no? Cuando por ahí aparece una noticia
¿no? Y se la da de alguna manera descontextualizada. Y cuando decimos descontextualizada, no le decimos el lugar. Y hoy hablábamos, y lo quiero mencionar, por ejemplo, el caso este de la chica Candela, de esta nena, ¿no? Que de repente se mostraba, bueno, a la madre, que se mostraba a ella vestida, qué sé yo, con ropita por ahí ajustada, y entonces, ¿no? Y uno llegaba, digamos, esto forma la opinión. Encima, si tenés periodistas que están ahí diciendo, y bueno, lo que pasa, que hay que ver, y muestran solo una mirada, una perspectiva, una cara de toda una cuestión, digamos, la gente malinterpreta, y no lo hace de mala, ¿no es cierto? No, claro, respecto de eso que vos planteás, hay como eh, una tendencia a creer que hay buenas y malas víctimas, ¿no? Fíjate que creo que el abuso sexual es uno de los delitos en donde, de los pocos delitos, y te diría, me atrevería a decirte, el único delito en donde la víctima es cuestionada, ¿no? En otros delitos la víctima no es cuestionada. Digo, si a alguien le entran a robar a la casa, si a alguien le hacen una entradera, si a alguien le roban en la salida del banco, no es cuestionada la víctima. Mm, Sin embargo, cuando hay un abuso sexual, muchas veces la víctima es cuestionada mm, en vez de cuestionar al abusador, ¿no? Y esto es terrible. Y pasa sí, con este ejemplo que vos das de esta niña, de Candela, y pasó con un montón de sí, casos más, ¿no? En sí, donde sí, si sí. una chica va tapada por la calle y sufre de algún tipo de abuso, y bueno, pobre, ahí sí es víctima. Ahora, si sale una chica de bailar con pollera corta y es abusada, y bueno, pero también sale de bailar a esa hora y con pollera corta, como si hubiera una víctima mala y una Una víctima víctima buena. buena, ¿no? Sí, 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 Y eso sí. también tiene que ver con los prejuicios que hay respecto de las violencias, ¿no? Y por eso es importante trabajarlo, porque puede suceder que aparezca algo de esto dentro del aula. Suponte que, no sé, alguna adolescente viene a plantear alguna situación de abuso que ha vivido ella, que ha vivido no sé, una amiga, y alguien le diga, pero ¿de dónde venían? ¿Pero a qué hora era? ¿Pero qué tenían puesto? ¿No? No, no, Si sí, esa es la sí, sí. intervención de un docente, y bueno, estamos lejos de poder Claro, implementar la ESI sí, como corresponde. claro, claro, Y a claro. la vez Tenés estamos razón. ejerciendo más violencia, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Pará, yo ahora te dejo hablar, pero acá sí, Lula te hace una pregunta, porque vos me sí. armaste toda una cosa muy linda, así que ya no voy a hablar más, pero vamos a contestar las preguntas mientras vas hablando. Te pregunta, ¿un maltratador suele escudarse atrás de que fue maltratado o lo niega? Hablando de lo general, dice. Eh, sí, a ver, el hecho de culpar a la historia que uno tiene es una manera también de desresponsabilizarse, ¿no? Claro, lo que Eh, decíamos. porque si yo soy así por lo que me pasó, entonces no tengo nada que ver con lo que yo hago, Claro, ¿no? perfecto. Eh, entonces, en ese sentido, hay un cuentito muy cortito que yo no sé quién es. El autor es Franklin de apellido, pero no lo Mm. conozco. Es un cuentito muy, muy cortito que habla justamente en relación a, no sé quién lo preguntó esto, Lucía, no Lula sé. Martínez, Bueno, Lula. alumna del San Eh, José, bueno, de sexto en año. relación a lo que pregunta, qué lindo que haya alumnos de sexto, qué Hay lindo, varios, alumnos en sí, general, pero sí. eh, te decía, hay un cuentito muy, muy chiquito que cuenta que dos hermanos gemelos tienen a un padre alcohólico, ¿no? Entonces, cuando estos chicos crecen y son adultos, uno está totalmente borracho y alguien le Mm. dice, ¿qué te pasó? Y él le dice, "Y también con el padre que tuve, ¿qué querés?" Ah, sí, Y le claro. preguntan al otro, ¿no? Le van a ofrecer algo para tomar y él dice que no toma alcohol y que jamás tomó alcohol y le preguntan, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Y él responde lo mismo, ¿y qué querés con el padre que tuve? Oh, Entonces, tremendo. Me eh, encantó. me parece que es ejemplificador de cómo uno, una vez que es adulto, puede también decidir sobre su propia vida y sobre su propia existencia, ¿no? Claro, claro, Eh, claro. pero Hay bueno, como vuelvo a lo dos mismo. Si posturas, eso muchas que vos decías, dos posturas. ¿La repito o no la repito? ¿No? Y vos empezaste diciendo, es tan interesante la posición que tomes.
es tan importante, ¿no? El docente, cualquier persona, ¿dónde me paro? ¿No? Y siempre tenemos, Claro, ahí está esta posibilidad, y más cuando, bueno, es real sí, y sí. pasa. Pero bueno, Bueno, considerando esta tendencia a repetir, porque muchas personas, por un montón de cuestiones por ahí, no pueden salir de ese círculo, de ahí esta necesidad de que haya un Estado presente y que haya ujú, instituciones que trabajen en pos de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes para que cuando lleguen adultos no suceda esta posibilidad de repitencia, ¿no? sí, sí, Eh, sí, sí, en ese sentido obviamente. me parece que esto es fundamental. Ujú, Después, dentro, digamos, de lo que es la violencia familiar, puede ser ejercida hacia cualquier miembro del seno familiar. Puede ser, por ejemplo, la violencia de hijos a padres, ¿no? mm, Ahí podemos hablar de una violencia que es aprendida. Muchas veces sucede que alguien que es violentado por mucho tiempo, una vez que crece y tiene la fuerza, lo hace contra esa mm, persona que ha sido violenta. Puede ser mm, por algún trastorno psicopático, psiquiátrico, puede ser por un montón de cosas, pero bueno, lo cierto es que muchas veces se dan estas situaciones de hijos a padres. Después se da dentro de lo familiar la violencia a los ancianos o a la tercera ah, edad, sí, ¿no? Y sí. ahí por ahí aparece bajo la forma de abandono, abandono físico, abandono emocional y violencia económica. Esto de Sí, usar o los bienes de la simbólica, persona. claro, claro. Sí, Entonces, sí, sí. utilizar los bienes económicos, la jubilación o lo que fuere de esa Exacto, persona, exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Después hay otro tipo de violencia que se da muchas veces se da en lo social, pero dentro de lo familiar también, que es el maltrato a alguna persona que tenga algún tipo de discapacidad, ¿no? En donde aparecen cuestiones ligadas a que la palabra de esa persona no tiene efecto de verdad, es decir, no vale, Ujú, o en donde es posicionado como un objeto. sí. Eh, o muchas veces sucede la infantilización, es decir, el hecho de, aparece esta cuestión de que el hecho de que la persona tenga alguna discapacidad hace Ah, que se lo vea como una eterna o eterno niño, ¿no? Sin respetar mm, los procesos emocionales y físicos y los cambios y las distintas etapas que va atravesando ese sujeto, ¿no? Entonces sí. por ahí nos encontramos con una persona adulta o adolescente con algún tipo de discapacidad que es vestida como una niña, ¿no? Esta infantilización, Ajá, bueno, sí. podríamos pensar que es una manera de maltrato en el sentido de que no se le respeta las distintas etapas, ¿no? O en Sí, cierta no, forma tremendo. Tremendo. Yo estoy pensando en esas mamás que por ahí ven a bien ponerle la misma ropa que usan ellas, que por ahí se ven bien bonitas, porque y por ahí le ponen la misma ropa, ¿no? O también estaba pensando, vos me contaste un caso súper interesante hoy con respecto a no sé si era una alumna que me contaste o una paciente que me decías que quería hacerle una torta a no, su hermanito, una alumna. una alumna. No, ¿No lo esto podés, surgió dentro de, lo podés sí, contar así a grandes rasgos? sí, estábamos hablando de Hola Mariela. interculturalidad y discriminación. Mm, Y, y una alumna chica de, no sé, 15 años, de cuarto año, eh, empieza a contarnos a mí, a todos sus compañeros, que ella tenía un hermanito que estaba en estado vegetativo y que fue el cumpleaños de este hermanito, entonces ella le estaba preparando una torta y llegó su mamá y le dijo qué estaba haciendo y ella le dijo que le estaba haciendo una torta para festejar el cumpleaños con su hermanito y la madre le dijo déjate de joder si tu mm, hermano no se da cuenta de nada. Ella mm. lo contó muy angustiada, con mucha congoja, ¿no? Además nos angustió en el momento a A todos porque todos. veíamos su angustia. eh, y ella lo que decía es, pero también es una persona, ¿no? Él por ahí no entiende, pero es una persona y yo le quería hacer la torta, ¿no? No, tremendo. Esta adolescente había entendido perfectamente el hecho de
poder correr a ese hermano del lugar de objeto y posicionarlo como un sujeto, como un miembro de esa No, no, familia, ¿no? no, tremendo. Y a Mira, la vez, no, te escucho, te escucho. encontró en la escuela el espacio para poder hablar de esta situación que a ella la violentaba. Y el hecho de Otra, poder, porque además sus compañeros la empezaron a alentar y a darle sus opiniones y demás, esta chica salió con otra visión a partir de los aportes de sus ah, compañeros, a partir de poder hablarlo, ¿no? Por eso digo, qué importante que es darle lugar a la palabra de los alumnos y poder escucharlos, ¿no? es maravilloso, es Es maravilloso. maravilloso. Yo pensaba en la ESI y un poco te voy a decir lo que te decía esta mañana, ¿no? Desde el área de literatura, hay muchos docentes, yo no estoy de acuerdo con esa, pero si les sirve a ellos está bien, no es una crítica, yo no lo hago. Digamos, hay que hablar de algún tema, bueno, a ver, che, como van a la biblioteca, le dice, un libro que aborde la temática de ESI, perdón, eso es desconocimiento, creo yo, porque tiene que ver con los vínculos y siempre hay personajes en un texto. Bueno, podríamos ver, a ver cómo se vinculan estos, qué sé yo. Y te contaba que habíamos leído en adultos un cuento de Horacio Quiroga que se llama La gallina degollada, un cuento muy conocido, que todo el mundo Sí, se engancha. Cuando lo terminamos de leer, yo lo leía conjuntamente con los adultos, un poquito cada uno. Cuando terminamos, una alumna se me enojó, una señora grande, ponerle 40 años, bien se enojó, ¿no? Y me dice, usted tendría que preguntar antes de leer este tipo de cuentos. Yo no entendía bien por qué. Entonces me dice, porque yo tengo un hijo que tiene capacidades diferentes. Claro, le contamos a la gente, si no lo leyó, es que habla, y lo digo textualmente, ¿no? Literalmente, de 4 niños idiotas. sí, Eran tratados así porque tenían no sé, ¿cómo se dice? Capacidades diferentes, entonces la mamá totalmente los abandonaba, y es más, los vestía la sirvienta y los dejaba ahí al sol, sentadito a los 4, después nace otra nena que no tiene este tipo de estas dificultades sí. que tenían ellos, y bueno, era todo para la nena, ¿no? Y esta mamá, bueno, esta señora en el aula, ¿no? Me planteaba eso. Por suerte, pudimos hablarlo entre todos y todos los que estaban ahí habían entendido que no, yo no tenía una mala intención para nada, pero estas cosas que pasan en la cotidianidad, que vos decís en el aula, con un texto, sí, con un texto que vos decís nada que ver, ahí se puede trabajar perfectamente la ESI, ¿no? Sí, esto Mirá, tiene, sí, no, ¿me a ibas a que decir algo? Mariela dice, eso chicas en la escuela se construye como sujetos de derechos. Exactamente, exactamente. Habías Eh, dicho al principio, sí. no, claro, sí, sí, totalmente, Mariela. Y en esto que vos planteás de por ahí, que ahí tenemos todo el material, digamos, ahí tenemos toda la materia prima para poder abordar la ESI en estas situaciones que irrumpen en el aula, porque a partir de que una estudiante pueda hablar de algo que le pasa, a partir de esto que vos contás, que te cuestiona una señora de, bueno, yo tengo un hijo así, ¿por qué tocó ese tema? Eh, digamos, es una manera de entrar al tema a partir de lo que irrumpe en el aula y me parece que poder trabajar desde lo cotidiano es mucho más rico y más productivo que ir con grandes Claro, teorías, porque estamos perfecto. trabajando sobre la vida misma y sobre el día a día de todos Ah, los actores que hacen la escena escolar, ¿no? claro, claro. Entonces, eso me parece que es fundamental. Sí, de hecho, Sí. bueno, esto de las situaciones que irrumpen es una de las puertas de entrada de la ESI, ¿no? No, Eh, maravilloso. Eso es eso maravilloso. no hay que desperdiciarlas. Ahí te dice No sé, Mariela, dice, el Código Penal hablaba de la excepción del aborto a la mujer idiota. no sé. Explayate un poco, Mariela. A ver, contanos, ¿qué tenés en mente? Tremendo, Con esas palabras, digamos. tremendo. Y bueno, supongo, no creo que diga con esa palabra, Eso pero no creo que diga idiota del Código Penal, pero supongo que viene no del lo lado sé. de que cuánta violencia, ¿no? Sí, sí, es probable. Porque bueno, es una también una deuda pendiente, ¿no? Esto que tiene que ver con
el buen trato a personas que tienen alguna discapacidad Sí, y en el ámbito familiar, educativo y de todas las instituciones, ¿no? sí, Hay mucha violencia social sí, respecto sí. de esto. Ahí te contestó Eh, Mariela, sí, dice, entendiendo por idiota a la mujer con algún tipo de discapacidad. Ahí Claro, está, por eso, sí, decí idiota sí, entonces, eso quería claro. saber. Y otro texto también que me pasó cortito con un texto de Cortázar, después del almuerzo, un chico que saca a pasear, que hasta que no termina el cuento, que es bastante larguito, pero ser un cuento, parece que saca a una cosa. Y el hermano le da vergüenza porque los padres le dicen, sacalo, sacalo, no, pero se babea, sacalo, sacalo. No lo vamos, es un cuento maravilloso y donde, bueno, al final te das cuenta que es un nene con una discapacidad o con capacidades diferentes, como se dice ahora, totalmente, bueno, la pasa mal. El hermano que lo lleva la pasa mal, tiene un buen final, puede ir tras su propio pensamiento, reflexionar y la verdad que, bueno, cuando terminamos todos los chicos me decían, ay, 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 mientras lo leíamos. Hasta que termina el cuento dijeron, ah, menos mal, ¿no? Fue esperanzador, lo recomiendo, Sí, un cuento muy bueno de Cortázar después del almuerzo. bueno, Mariela, ¿sabe? dentro del Sí, ámbito. Sí, no, dentro del ámbito familiar, en lo que respecta a la violencia y al maltrato contra alguna persona con discapacidad, muchas veces sucede esto de ocultar a la persona, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay sí, un encuentro, una fiesta, algo, y siempre está encerrada, siempre está ay, sí, aparte, ¿no? sí, Bueno, eso es maltrato. Y después dentro de, digamos, de lo que es el seno familiar, otra modalidad, digamos, o otra forma es la violencia en la pareja. Lo que antes se denominaba violencia conyugal, la violencia en la pareja, que es, sí, digamos, desde mi punto de vista, me parece que es la expresión más visible de lo que es la violencia de género, ¿no? Si bien la violencia de sí, género la padecemos en todos los ámbitos. sí, Pero bueno, ahí es como más tangible, digamos, y en otros está como más velada, más invisibilizada y sí, hasta más justificada. sí, sí, Eh, sí, sí. ahí nos da un dato, Mariela, importante. Mira, las leyes de discapacidad se han modificado luego de la reforma constitucional del 94. Gracias. Buenísimo, sí, sí, qué Eh, bueno, 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 entonces, bueno, la violencia, esto de la violencia en la pareja, bueno, no quiero meterme mucho ahora porque es un tema complejo y que me parece que merece la pena abordarlo en profundidad y bueno, y tiene como muchas aristas, muchas especificidades y bueno, sí, estaría sí, bueno sí, abordarlo en sí, sí, concreto como sí, sí. para poder reflexionar sobre un montón de cuestiones que tiene. Bueno, y después está la violencia contra los hijos o contra los niños y niñas que están en la familia, ¿no? Yo me Sí. anoté una frase que me parece que resume muy bien lo que le pasa a un niño o niña cuando es víctima de una situación de violencia por parte de sus padres. Dice así, dice, un niño herido en su integridad no deja de amar a sus padres, sino que deja de amarse a sí mismo. Mm, ¿Por qué? Porque se supone que los padres son quienes deberían amarnos, ¿no? Entonces, sí, es lógico que un niño crea, bueno, si esta persona, que es quien debería amarme, me dice que soy todo esto, me hace tales cosas, y no debo merecer otra cosa, ¿no? no, Lo más probable es esto, que un niño interprete no que su mamá o su papá están equivocados, sino que él no vale, sí, 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 no, me parece tremendo. que resume bastante lo que le pasa a un niño cuando es víctima de violencia. Cuando hablamos de maltrato infantil, hablamos de todo tipo de maltrato emocional, físico, negligencia, abandono, explotación, ¿sí? Que atente contra la integridad, el desarrollo eh, y en general sobre todos los aspectos, ¿no? Sí, no, De mira, la yo te quiero, yo sé que me lo contaste, pero porque quiero que lo cuentes acá. Vos habías hablado de una película, porque ya que está, recomendamos libros y películas. Habías hablado de una Sí, película, claro. porque esa me parece que pinta muy bien este ejemplo que estás dando vos, ¿no? De la película El Sí, Castillo de Cristal, yo me la anoté. sí, Porque si no, vamos sí. a los Yo estereotipos de había una madre dicho, mala, de un padre, qué sí. sé yo, recontraviolento. Y esta, no sé, contame por qué te pareció tan
tan Sí, ejemplificadora de lo que porque estás en diciendo. relación a, digo, me pareció ejemplificadora en cuanto a los modos en que se puede Ahí ejercer está. violencia contra un niño, niña o adolescente, ¿no? Sí, Uno tiene que ver con el abuso físico, que tiene que ver con la violencia física sí, sobre el sí, cuerpo del otro, y otro es el abandono físico, que es el que hablamos hace un ratito, que tiene que sí. ver con no poder cumplir con las necesidades básicas. Y otra forma es el abuso emocional, o conocido también como violencia verbal o psicológica. eh, y otra también es el abandono emocional, es no poder, mejor dicho, responder a las demandas afectivas y emocionales de un niño o niña. En esta película, El Castillo de Cristal, es la historia de un papá y una mamá que tienen varios hijos, ¿no? Y que tienen una imposibilidad de asumir un rol adulto frente a los mismos. Es un papá y una mamá que, si bien quieren mucho a sus hijos, no se pueden posicionar como adultos, y a la vez se la pasan transgrediendo, ¿no? Transgrediendo normas sociales, transgrediendo todo. Y aparece muy marcada la cuestión del abandono físico en los niños, ¿no? Y aparece una escena que es muy dura, en donde una niñita que tendría 3, 4 añitos le dice a la mamá que tiene hambre, y su mamá está pintando y no quiere dejar de pintar ese cuadro. Entonces le dice, posicionando a la nena como si fuera una adulta, ¿no? Y que tenga también la capacidad de hacerlo: hay arroz o hay alguna comida, anda y hacete la voz, Ujú. ¿no? Sí, Entonces esta nena se sube a una sillita, agarra el arroz, pone la olla en la cocina, arriba de una sillita, porque no le daba la altura, y cuando está cocinando se le cae la olla encima y se quema toda. Bueno, es un ejemplo, ¿no? De claro, abandono físico, de negligencia, claro, y que seguramente no hubo una intención de esa mamá de dañarla. Y por claro. ahí no tiene que ver con hacer un juicio moral de si es buena o mala, ¿sí? Porque muchas veces se tienen vínculos enfermos, aun cuando esos papás o esas mamás quieran a sus hijos. Entonces no se trata de una cuestión blanco-negro, de tanta gente, y de hacer un juicio moral, sino de Sí, abordar las cuestiones vinculares que se ponen en juego dentro de esa familia, ¿no? mira, vos hablas de esto y yo me acuerdo en literatura llamamos a los personajes estereotipados, también les decimos personajes paroxísticos. ¿Qué son? ¿Qué es un personaje paroxístico cuando se lo lleva a lo demasiado? ¿Viste? Yo estaba pensando, bueno, un padre violento y uno piensa que le está pegando una cachetada al hijo o que le está pegando una trompada a la madre y realmente no es tan así. Lo encontramos realmente en situaciones más cotidianas como estas, en donde uno dice, ay, porque uno tiende siempre a definir en términos de bueno y malo. Y eso ya es malísimo. No sé, ¿me lo puedes explicar un poco eso, vos, por qué es tan malo hacer estas cosas? No, me parece que hay, digamos, hay situaciones en donde se ejerce violencia, pero que tiene que ver con un aprendizaje dañino de lo que implica relacionarse con el otro. Por ejemplo, Sí. bueno, en esta película que estamos contando, bueno, justamente lo que sucedía no era que había un papá y una mamá que no Claro, querían, claro, ¿no? malos, Sino que no claro. se podían hacer cargo por Claro. imposibilidades emocionales, vaya a saber por qué cuestiones, no se podían hacer cargo del rol adulto que les compete a un papá y a una mamá para hacerse cargo de niños y niñas, ¿no? Sí, 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 sí. Eso era lo Bueno, que sucedía allí, pero que es un gran ejemplo de situaciones cotidianas en donde por ahí se delega la responsabilidad, no sé, en un niñito de 9 para que cuide al hermanito de 6 y de 4, ¿no? sí, Por dar sí, un sí, sí, ejemplo. sí, sí, sí. Eh, y en donde no entra por ahí en algunas situaciones un juicio moral de decir es mala mamá, porque quizá esa Claro. mamá se mata trabajando y no le Bueno, queda otra, porque si no, no comen. sí, 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 Entonces, sí. también es como para que estemos alerta de Tal cual. no ser a veces tan duros o tan prejuiciosos, porque aparece Exactamente. como esta cuestión enseguida moral de que es una buena madre, que es una mala madre, y, ¿no? Y de tomar Sí, cierto sí, sí, sí. posicionamiento. Por supuesto, hay situaciones, eh, sí,
Sí, Dice, acá hay varios Teresa Cabrera recomienda sí, la película también, Mariela Ricau dice, pasa tanto eso, chicas, y te digo algo, Mariela, cuando con Laurita hablamos de estos temas, yo también me sentí identificada, y que me empecé a pensar en lo que yo había hecho, y digo, ay, Laura, a mí me parece que yo, y ella me explicaba, para que no me sienta tan mal, decirlo por acá, ¿no? Que estamos aprendiendo, que el desconocimiento es lo peor que nos puede llegar a pasar, por eso digo, ¿cuánto necesitamos los sí, docentes de este tipo no sé, seminarios, ujú, charlas, lo que sea? Juntarnos, vos decías algo maravilloso en lo que yo creo, juntarnos y aprender del otro, decías vos, Laura. sí, claro. Sí, porque además nosotros todos estamos llenos de prejuicios, ¿no? Nadie tiene la posta de nada. Entonces, me parece en ese sentido muy importante eh, el aprendizaje con el otro. El aprendizaje en solitario es muy difícil. Eh, Claro, Siempre es con el otro cuando es mucho más rico, ¿no? pero sí, Entonces, y también para no ser tan duros a veces con nosotros mismos, porque muchas veces somos muy duros con nosotros mismos por estas cuestiones, por ejemplo, a veces cuando se abordan esto de violencia, ¿no? sí, Que uno hace por ahí un trabajo introspectivo y dice, ay, yo estuve mal y me siento mal por esto, realidad, en la vida siempre metemos la pata por desconocimiento, porque cargamos nuestras propias experiencias, que a veces es muy difícil lidiar con eso, por un montón de motivos. Por eso me sí, parece que las intervenciones que hagamos tienen que correrse del lugar de prejuicio y de intervención moralizante, bien, ¿no? bien, sí, sí, Eh, sí, Me parece que a lo que deben apuntar tiene que ver a poder invitar a la reflexión y generar desde ahí un cambio, no a machacar lo que ya está, no, ¿no? totalmente, ¿no? Y yo decía, cuando hablo con vos, lo digo acá al aire, ¿no? Aprendo muchísimo. Y yo digo, ay, hoy puse en las redes, si bien siempre en las redes, en Facebook y en Instagram, siempre invito, hacemos un flyer lindo para convocar a la gente, pero hoy escribí un poco más, porque les cuento, mientras hablaba con ella estos días y hoy específicamente, porque nos gusta ser ordenadas, aunque a veces nos sale, a veces no, yo me anoto todo. Yo decía, aquí importante, tienen que estar todos, pero no por mí, porque acá ustedes verán, estamos aprendiendo de ella. Y yo te digo, Laura, lo que he aprendido en este espacio, no tenés idea de lo que aprendí de literatura, de matemática, de lo que pasa, por ejemplo, con este muchacho que es el jefe distrital, qué sé yo. Y bueno, y con los casos que nos ponen acá, seguimos pensando. Mira, acá Sí, Mariela te está diciendo el caso de una compañera. Es una compañera sostenía que muchos chicos llaman la atención en el colegio, porque se sienten chicos, porque en su casa tienen que ser adultos. Ay, es muy triste. bueno, sí, sí, por supuesto que sí. Y me da pie a que diga algo que también está ligado a un prejuicio, lo que está A ver. diciendo Mariela, que tiene que ver con que a veces se desestima cuando un adolescente o un niño o niña llama la atención, ¿no? Entonces, por ahí se tiende a decir, oh, está llamando, quiere llamar Ay, la sí, atención, sí, ¿no? Bueno, sí, si un niño, una niña o un adolescente quiere llamar la atención es porque necesita atención. Nadie que no necesita básico. atención, que no necesita ser mirado, va a querer llamar la atención. Entonces, ojo con esto. Si un adolescente en el aula quiere llamar la atención, prestémosle atención, porque nos está Sí, pidiendo eso, ¿no? sí, sí, Eh, sí. Necesita ser mirado, necesita ser tenido en cuenta. No sé qué le pasará, no lo Una sabemos, pregunta, una pero sí, pregunta. sí. Sí, y si el alumno está como yo tenía, bueno, siempre tengo, pero me acuerdo específicamente de una alumnita que no voy a decir el colegio ni nada, porque era muy evidente. Gracias, Luna. Luna es una alumna también del Colegio San Ah, José. Este, Siempre estaba para abajo. A pesar de que se sentaba con un compañero, siempre estaba para abajo. Y tal vez nos llamaba la atención como uno piensa que llamar la atención es, qué sé yo, como nosotros decimos nosotros, inquieto, que va, que viene, que grita, que tira papelitos, o que hace lío, habla fuerte. No. En este caso también es una llamada de atención o no. ¿Cómo me lo tomo? Cuando está muy para abajo y vos le preguntás algo y no, se pone toda colorada o colorado y no quiere decir nada, trata de esconderse y es más, capucha también. mm. Eso, ¿cómo lo tomo yo? ¿Es un indicador? ¿Es un llamado? ¿Cómo lo No, dirías a vos? ver, si alguien, por ahí puede pasar a veces que aparecen adolescentes como muy, muy introvertidos, ¿no? Mm, O muy tímidos.
Es una etapa compleja la Mm, adolescencia y no todos la transitan de la misma manera, algunos la transitan mejor y algunos la transitan con muchas dificultades. Puede pasar que alguien sea muy introvertido, muy tímido, bueno, que tenga alguna cuestión, no sé, de autoestima, que no se atreva a participar, a mirar, que tenga alguna cuestión respecto a soportar la mirada del otro cuando es expuesto, ¿no? En esto que sí. vos decís, más que la persona, más que querer llamar la atención, le llama la atención al docente lo que esa persona hace, ¿no? Sería al Sí, revés, sí, ¿no? sí, sí, Eh, sí, pero siento así, sí. pero, pero bueno, si te llama la atención por algo, y bueno, por ahí prestarle atención a eso y ver de qué manera, sin exponer, ¿no? Porque Claro, si hay alguien que es muy tímido, muy introvertido, y uno por ahí con la mejor voluntad lo quiere incentivar, pero lo claro. expone adelante de todo, dale, participa, dale, animando, y por ahí la pasa muy mal esa adolescente, ¿no? Sí, entiendo, sí, sí, Eh, sí. pero sí por ahí acercarse, charlar, eso está buenísimo, eso está buenísimo. Eh, Siempre, ¿no? Respetando las características de personalidad para que no, las intervenciones no sean invasivas también, ¿no? Sí, le decimos a la gente que tenemos planeada otra charla más adelante cuando ella pueda, porque tiene una agenda muy complicada. Laurita, aparte de trabajar en consultorios, docente y también estudiante de no una carrera, de varias. Lo digo yo porque no lo va a decir. Escúchame, vamos a hablar de las características de los adolescentes porque si no nos vamos a la miércoles. Teresa Isabel Cabrera es docente de letras de Merlo y te dice, creo que es una pregunta, ¿los chicos que se sientan atrás también requieren nuestra atención? Yo siempre me Sí, sentaba atrás. muchas veces sí. Eh, sí, creo que lo da como una afirmación ella. Bueno, también es un indicador quien elige sentarse adelante. Digamos, son, a ver, no son problemáticas, sí son Sí. indicadores de cómo es la personalidad de cada una de Ok, esos ok, adolescentes, ok. ¿no? Porque de problemático no tiene nada, digamos, Sí. eso, sino que, bueno, pasa mucho en las clases virtuales, Eso dice me David. preocupa mucho. Estaba esperando que termines para preguntarte, porque eso debe ser tremendo en las clases virtuales ahora, porque bien, bien de ahora. ¿Viste? Es la cotidianeidad. Mira, aprovechar, pum, lo que surge. ¿Qué puede estar pasando? Explayate un poquito, sin decir nombre y apellido, Lunita. ¿Qué es lo que puede estar pasándote o qué le puede estar pasando a algún compañero que por ahí se sintió expuesto? Así nos contás y Bueno, Laura nos en puede las ayudar. clases, claro, en las clases virtuales sucede mucho también que ¿Te fijas algunos el perro? prefieren por ahí no exponerse, ¿no? Poner una foto, poner simplemente el nombre y que no se le vea las caras. Sí. Bueno, digamos, son distintas cuestiones. Se escucha mucho, Volviendo ¿no? El un ruido del poco, perro, perdón. hay Sí, perros aguantá que ladrando. están mis hijos a ver si Sí. lo sacan porque acá es un despiole. Ahí está, creo que lo mandaron para el fondo. Dale, Ajá. perdón, Eh, bueno, si querés en otro momento charlamos de estas Sí, sí, características sí, 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 de la adolescencia que me parece cuando vos que puedas. en el trabajo con nivel medio, es fundamental conocerlas muy bien, porque eso nos va a permitir relacionarlos de una manera adecuada. Si nosotros desconocemos las características del nivel con el que trabajamos, fácilmente podemos meter la pata o tener intervenciones que no sean muy productivas o elegir estrategias erróneas que no generen efecto, que no generen Sí, adhesión. Entonces, el hecho de conocer las características del nivel con el que trabajamos me parece que es fundamental y que en las carreras docentes a veces se ve como muy a la ligera, sí. ¿no? Creo que tenés un año, creo que Entonces, tenemos un año, ¿no? Sí, creo que tenemos un año. Ahí te contestó Luna, mira, es es exactamente como exactamente lo que como lo decís, dice Laura. con las cámaras. Claro, sí, con las cámaras. Qué Bueno, difícil. eso también da cuenta de que, y eso también, a ver, que alguien sea introvertido no es un problema si a esa persona no le genera problema. Eso también tenerlo en cuenta, porque eso da cuenta de la diversidad que hay en una vida, ¿no? Ok, Porque por ahí claro, es una persona tímida, pero no es algo que es un problema en su vida, no es está, algo que le muy genere bien. angustia. Entonces, querer cambiar o verlo como una problemática donde no la hay, ¿no? Distinto si es una alumna o un alumno que por ahí, no me gusta usar la palabra alumno y a veces, ¿ves cómo estamos atravesados con los prejuicios Sí, y yo, con el lenguaje? sí, Eh, sí, sí.
Pero pero es digo, una, distinto es si alguien plantea, no sé, como algo que se angustia mucho, cada vez que tiene que leer se pone nervioso, se angustia, se pone a llorar, tiembla, y bueno, ahí sí hay una cuestión problemática en donde algo hay que hacer para que ese estudiante no la pase tan mal, ¿no? claro, Pero, sí, pero sí, si no sí. presenta ningún problema, no es No, problema, está bien. ¿no? Es algo característico de la persona. Está muy Sí, bien. porque, Sí, sí, porque sí, es dar lugar también a la diversidad. Habrá personas más extrovertidas, otras no, más tímidas, menos tímidas, más sí, charlatanas, sí, no, sí, más participativas o no. Es parte de la diversidad que aparece en un aula. sí, sí, sí. Vos me hablaste hoy esta tarde de la causística. Yo me la anoté porque me encantó la palabra y me dijiste, vos me dijiste, de esto hay que hablarlo sí o sí a este tema y en la escuela y en donde podamos, ¿no? Y podemos mediante la ESI, ¿por qué no? Y yo te digo, sí, la verdad que hay que poner en palabras que los chicos puedan expresar, qué sé yo. Me dice, pero no, me dijiste vos, ¿sabés por qué me dijiste vos? Para romper la cadena. Me encantó. Claro, sí, sí. Ahora voy a explicar un poquito Dale. sobre eso, pero me gustaría hacer hincapié en una modalidad de violencia que se da contra niños, niñas y adolescentes que es terrible y que muchas veces no se la considera violencia o no se considera la gravedad que tiene que ver con los niños testigos de violencia. Ah, Digo, cuando hay niños y niñas expuestos a situaciones sostenidas en el tiempo, situaciones de violencia entre sus padres, ¿no? ujú, Tiene el mismo efecto traumático que si la violencia fuera directamente sobre el niño. Entonces, esto es sumamente importante tenerlo en cuenta porque muchas veces aparece la idea de en parejas, no sé, nos matamos entre nosotros, pero al nene no lo tocamos, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, en realidad que un niño esté expuesto a situaciones de violencia reiteradas tiene el mismo efecto traumático, genera un devastecimiento psíquico, queda devastado Ah, psíquicamente, porque además, sobre todo cuando son situaciones de violencia física, la impresión o la sensación que le da a un niño es va a matar a mi mamá, la va a matar, ¿no? No sí, es le sí, pega un poquito y ya está. sí, sí. Entonces, eso tiene un efecto traumático tremendo. Y en esto que vos decís de la casuística y Mm, eh, de por ahí poder pensar cómo afecta esto, porque lo que la casuística y varios estudios demuestran respecto a estos niños que son expuestos y criados en situaciones de violencia, es que se da un aprendizaje por identificación de género, ¿no? En donde se tiende luego a identificarse con el género, entonces por ahí el varón se identifica más con su papá y la niña con ajá, su mamá, y después lo que vemos es cómo se repiten situaciones a través de generaciones por esta cuestión identificatoria sí, que se da por género, en donde por ahí aparecen varias mujeres de una familia, de varias generaciones diferentes, siempre en un rol pasivo, siempre como maltratadas, y varios hombres de distintas generaciones, ¿no? Donde por ahí es abuelo violento, padre violento, nieto violento, abuela mm, maltratada, hija maltratada, nieta maltratada, ¿no? sí, sí, Eh, por eso me parece que es tan importante, y vuelvo a lo mismo de antes, sí, esto de entender que no es una cuestión privada y que hay instituciones que deben actuar para poder tomar las acciones necesarias para romper estas cadenas, ¿no? Y después, por supuesto, está esta cuestión que hablábamos antes de la decisión, de si repito o no repito. Pero digo, cuando estamos tan inmersos en una situación así, cuando hemos aprendido que esa es la manera de comunicarnos, que esa es la manera de resolver conflictos, a veces es muy difícil salir claro, de esa situación, desaprender. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Es muy difícil. Por eso, cuanto antes la agarremos, muchísimo mejor. Y por eso es tan importante la ESI, lo que vos planteabas hoy de que debe ser desde el nivel inicial, Ay, ¿no? sí, tan importante las profes de inicial. Sí, sí, Mariela está diciendo, repiten Sí, patrones. Está bien dicho, exactamente, está muy bien dicho. exactamente. Sí, sí. Que si lo pensamos en lo cotidiano, vemos un montón de situaciones en donde intergeneracionalmente se repiten.
que vos decís, mirá qué loco, y la abuela, vos sabés que la abuela de esta chica también tuvo el mismo problema, y la mamá también, ¿no? Esta cuestión de Sí, repitencia tiene que ver con sí. que hay algo del orden de, primero, de lo no elaborado, de lo no tramitado, ¿no? Un segundito, tenemos 10 segundos, se va a cortar. Los Sí, convoco a los que nos están mirando a que si quieren seguir compartiendo esta charla, nosotras volvemos en 5 segundos. ¿Está bien? Lula, repetime tu mensaje porque se está por cortar. Dale, nos vemos en 5 segundos.